Muy bien, listo muchachos, pues ahora nos corresponde al último equipo como tal, el cual está ya integrado por mis compañeros que son Alexis Yapte, Juan David, Francisco Rubio y su servidor Ernesto del Ángel. En esta ocasión, pues les traemos el tema de test de RM en tren superior y tren inferior, que por ende nos vamos a basar en el press de pecho y en la sentadilla. Bien. Para comenzar, primero que nada es importante que tengamos en cuenta, ya que el objetivo de este test es evaluar la fuerza, retomar un poco más bien las definiciones la definición del concepto como tal de la capacidad de fuerza, ¿sí? Que Mora en el 1989 menciona que es la capacidad para vencer resistencias o contrarrestarlas por medio de la acción muscular. Larson y Yocon mencionan que es la capacidad del músculo de aplicar tensión contra una resistencia. Y Sánchez en el 84 menciona que es la capacidad de vencer resistencias que se oponen a la progresión de nuestros movimientos. Por ende, vamos a retomar otra definición que es de James y de Pat, que menciona que es la capacidad del sistema muscular para ejercer fuerza externa o oponerse a una resistencia determinada. Bien, pues como tal podemos decir que la fuerza es una capacidad que se distingue por generar una tensión intramuscular que va a estar frente a una carga, ya sea o no que se genere algún movimiento. Bien, pasado esto, vamos a hacer mención de una clasificación de Grosser y Müller en el 89 sobre la fuerza, que ellos mencionan tres tipos, que es fuerza resistencia, fuerza máxima y fuerza explosiva. Ya que el test de RM se basa en la fuerza máxima, nos vamos a enfocar determinadamente en el concepto de la fuerza máxima como tal, que esta vendría siendo como la máxima fuerza muscular posible que se puede realizar voluntariamente mediante un trabajo isométrico o concéntrico en contra de una resistencia. ¿Por qué menciona que debe ser voluntario? Porque más adelante se lo vamos a hacer mención en que debe de consistir más de que únicamente cargar la máxima cantidad de peso, sino que también debemos de incluir la cuestión de la técnica, que es la que va a determinar el valor de darle realmente el valor a esta prueba. Bien, para comenzar es importante saber qué significa RM, pues sus siglas significan o refieren una repetición máxima. Según Bechley y Herley en 2007, definieron el RM como la mayor cantidad de peso que se puede levantar en una técnica correcta una sola vez. Y pues bueno, ya pasando a la utilización del RM, cuando hablamos de entrenamiento o evaluaciones de la capacidad de fuerza, aquí es donde entra esta prueba, ya que es utilizada en la valoración de esta capacidad, la cual a su vez refiere la intensidad de ciertos ejercicios, siendo la aplicación e interpretación de dos maneras. ¿Por qué digo de dos maneras? Porque se puede aplicar tanto de manera directa como de manera indirecta. En cuanto a la directa, tenemos que son test de cargas progresivas. Quiere decir que se realizan ciertos protocolos establecidos para ciertos ejercicios, se podría decir. Y pues en la forma indirecta son test de repeticiones máximas con cargas submáximas, donde después de esto se determina el valor estimado de un RM.
con la ayuda de ecuaciones o fórmulas que nos dan la estimación de, de esta repetición máxima. Y pues en cuanto a la determinación del RM, este corresponde al porcentaje máximo de referencia para determinar la intensidad según la fuerza y el objetivo a trabajar. Como en la diapositiva se muestra, un RM es igual al 100% de la intensidad, debido a que es una sola repetición, pero con un peso máximo, lo cual nos da el 100% de la intensidad y de la capacidad de la persona que realiza esta repetición. Y cuando se habla de intensidades menores al esfuerzo máximo, se refiere al porcentaje del RM, por lo cual podemos encontrar medidas como el 10RM, el 8RM, el 5RM, etcétera, tal como se muestra en la diapositiva. Y pues bueno, debido a esto hay porcentajes de 1RM, que pues hay autores que han propuesto tablas para relacionar los porcentajes de un RM, que es la repetición máxima, a un número específico de repeticiones. Por ejemplo, en la tabla que se muestra a la derecha son porcentajes de repeticiones que le corresponden a cada intensidad. Por ejemplo, el 100%, ya lo habíamos dicho, corresponde a una sola repetición. El 95% del 1RM corresponde a 2 repeticiones, el 93% a 3 repeticiones, y así como se muestra en la tabla que está en la diapositiva. Pues bueno, en cuanto al 1RM indirecto, ya lo había dicho, son test de repeticiones máximas, donde después se determina el valor estimado de 1RM a través de ecuaciones. Esto se da mediante fórmulas que permiten predecir el RM mediante pruebas submáximas, y pues para esto se toman en cuenta el concepto de repeticiones al fallo, tomando de aquí el valor que corresponde al peso levantado. Quiere decir que se realizan ciertas series o repeticiones con un peso en específico, y se realizan las repeticiones hasta llegar al fallo, lo que quiere decir que ya no se puede hacer ninguna otra repetición, y es aquí en donde se toma en cuenta el valor de repeticiones al fallo y el peso levantado con el cual se llegó al fallo. Y existen algunas fórmulas como las que se muestran en la diapositiva para determinar el RM. Entre las más usuales, a lo que estoy investigando, está la de Britsky, que fue propuesta en 1993, y pues a continuación tengo un pequeño ejemplo con esa fórmula para saber cómo es que se saca el RM teórico, o sea que es el indirecto mediante fórmula. Bien, pues el ejemplo es suponiendo una marca máxima a 3 repeticiones en press de banca, el peso es 72.5. Nuestro RM teórico sería el siguiente, según la fórmula de Britsky, que es 1RM es igual al peso levantado entre 1.0278 menos 0.0278 por repeticiones al fallo, lo cual ya sustituyendo sería 1RM 72.5, que corresponde al peso levantado, entre 1.0278 menos 0.0278 por 3, que corresponde a las repeticiones al fallo. Se realiza la ecuación y el 1RM será igual a 76.5 kilos. Y así es como se saca mediante una fórmula, teniendo la estimación del peso y de las repeticiones con las cuales se llegó al fallo. Y bueno, por último, en cuanto a esto del RM de manera indirecta, existen también coeficientes de conversión,
Por ejemplo, si nuestro 5RM es de 90 kilogramos, para calcular el 1RM solamente se realiza el siguiente cálculo. Es 1RM igual a 90, que es el peso que ya tenemos, entre 0.82, que es el coeficiente que corresponde al 5RM. Que ya haciendo la operación, nuestro 1RM sería 109.75 kilogramos. Por el contrario, si ya tenemos el valor de 1RM y queremos sacar nuestro 5RM, la operación sería inversa. Es decir, el 5RM es igual a 109.75 por 0.82 y pues esto es igual a 89.9 y así es como se saca el 1RM o el 5RM según la repetición que se quiera sacar mediante esta tabla de coeficientes. Muy bien, a continuación yo les voy a presentar cómo sacar el RM en sentadilla bilateral. Se hace un énfasis en la sentadilla bilateral, ya que también se puede sacar en sentadilla unilateral o en ejercicios con trabajo en prensa. Siguiente, por favor. Principalmente el equipo que se necesita para la sentadilla, pues es un soporte ajustable para barra. Este es debido a que se debe ajustar a la altura de los hombros de la persona que va a realizar la sentadilla para tener un buen agarre y que pueda tener un arranque ya con el peso desde su altura correcta. Obviamente la barra olímpica y los discos de distintos pesos donde se estará intercalando o ya sea agregando o quitando peso para poder calcular el RM. En un estudio, McBride y colegas en el 2002 utilizaron este protocolo con atletas de resistencia bien entrenados realizando sentadillas en una máquina tipo Smith. También Adams y colegas en el 2000 utilizaron ese mismo protocolo para evaluar la fuerza de RM en mujeres con un promedio de 51 años de edad. La máquina Smith es como la que se muestra en la imagen. Está la barra ajustada a la misma máquina y permite generar rangos de movimiento, más bien deslizamientos hacia arriba y hacia abajo. Esto para facilitar el movimiento de la persona a la hora de realizar la sentadilla. En principiantes, desde mi punto de vista, se me hace una buena máquina para que vayan mejorando su técnica y sus rangos de movimiento. Y ya en personas más avanzadas se me hace muy buena para ir agregando más peso. Y ya posteriormente en sentadilla libre lo puedan utilizar ya de buena manera con la técnica y los movimientos correctos. Bien, para calcular el RM principalmente tenemos que hablar de una técnica correcta en la sentadilla. Por eso nos vamos a enfocar en la técnica de Earle y Bacall en el 2000. El sujeto agarra la barra con un agarre cerrado y en pronación, como se muestra en la imagen, con los dedos, las uñas de los dedos apuntando hacia adelante, por así decirlo. La barra se coloca por encima de los deltoides posteriores en posición de barra alta. ¿Por qué se debe colocar ahí? Porque genera como un colchoncito que le puede dar estabilidad a la persona, ya que si se coloca muy arriba puede lesionar cervicales o si se coloca muy abajo a la hora de que calcula o agrega el peso, se puede ir hacia atrás la persona. Los pies deben de estar un poco más anchos que el ancho de sus hombros y las puntas deben de apuntar ligeramente hacia adelante cuando se empieza a descender. La persona en el punto de descenso más bajo, cuando la parte de lo superior de los muslos está paralela al suelo y la barra debe elevarse en un movimiento continuo sin ayuda. Ya hablando de temas de seguridad, pues se debe de colocar
al menos 2 observadores a los costados, un observador en cada costado de la barra, para que en caso de que pueda existir algún accidente o demás, ellos están ahí al tanto para poder ayudar a la persona que está realizando los ascensos y descensos con la sentadilla. En la imagen también se pueden ver los músculos que se trabajan a la hora de realizar esta sentadilla, pero en sí, esta sería la técnica adecuada cuando se realiza sentadilla bilateral con peso libre. Ahora nos vamos a basar ahora sí al procedimiento de cómo calcular el RM. Según estos mismos autores, se siguen una serie de distintos pasos para poder ahora sí calcularlo. Primeramente, el sujeto calienta realizando de 5 a 10 repeticiones con una carga que se lo permita. Muchas veces cuando son principiantes, en este caso, se suele utilizar la pura barra sin discos, o con los discos más pequeños que, si mal no recuerdo, vienen siendo los de 2.5 libras. Posterior a estas repeticiones se realiza 1 minuto de descanso. Después se calcula una carga de calentamiento que le permita completar de 3 a 5 repeticiones, agregando del 10 al 20% de peso de la carga anterior. Aquí, por ejemplo, si el primer calentamiento se realizó con la barra libre, el segundo se realiza ya con discos de 10 a 20 libras. Posterior a esto se tiene un descanso de 2 minutos. Después del descanso se calcula una carga casi máxima que le permita completar 2 o 3 repeticiones, agregando nuevamente del 10 al 20% de peso de la carga anterior. Aquí el sujeto ya estaría trabajando de entre 20 a 40 libras. Bueno, ¿no? Después de esto se tiene un descanso de 2 a 4 minutos. Nuevamente el sujeto realiza un intento de RM, agregando otra vez del 10 al 20% de la carga anterior, y después se tiene un descanso de 2 a 4 minutos. Aquí, si el intento del 1RM falla, se disminuye la carga quitando del 5 al 10% de su última carga. Después de esto, descansa de 2 a 4 minutos y se continúa aumentando o disminuyendo el peso de la carga hasta que la persona pueda completar una repetición con la técnica adecuada. Una vez que la completa, a partir de aquí ya se tiene su estimación o su cálculo correcto del RM. Bueno, yo les voy a hablar sobre el RM del press de banca. Para el RM en press de banca, el equipo que se utilizará es un banco plano con soportes para barra, una barra olímpica y, como mi compañero ya lo había mencionado también anteriormente, unas placas olímpicas de distintos pesos. Aquí se pueden ver en las imágenes lo que sería el banco plano con los soportes para la barra, lo que sería la barra olímpica y los pesos, los discos con distintos pesos. En la técnica, basándonos en Earl y Bachelor en 2008, la persona debe estar acostada en decúbito supino sobre el banco, con la cabeza, los pies y los glúteos en contacto con el mismo. Aquí se puede observar en la imagen, en la figura A, cómo está la persona acostada en decúbito supino y cómo la cabeza, los hombros y los glúteos están en contacto con el banco. Los dos pies también deben ir en contacto con el suelo. La barra se agarra con un agarre un poco cerrado y en pronación, ligeramente más ancho que el de los hombros. Para esto también
Para esto también se debe de tomar en cuenta que por seguridad debe haber un observador. Este mismo debe pararse cerca de la cabeza del sujeto, sujetando la barra con un agarre alternado y siguiendo la barra en cada repetición. Esto para prevenir accidentes y que la barra no vaya a aplastar al sujeto que está realizando el ejercicio de press de banca. La barra se baja hasta tocar el pecho a la altura del pezón aproximadamente y luego se eleva con un movimiento continuo hasta que los codos estén completamente extendidos, como puede ser en esta imagen. Aquí vemos cómo los codos están extendidos. Durante el movimiento, el sujeto debe mantener los pies en contacto con el piso, como ya lo había mencionado anteriormente, y no debe hacer rebotar la barra desde el pecho en la parte más baja del movimiento. El procedimiento es similar al de el RM de sentadilla. El sujeto debe calentar con una carga que le permita realizar de 5 a 10 repeticiones y luego debe de darle un minuto de descanso. Después se calcula una carga de calentamiento que permita completar de 3 a 5 repeticiones, agregando del 5 al 10% de la carga utilizada anteriormente, que serían aproximadamente de 10 a 20 libras o en kilos sería 4,5 kilos a 9 kilos. Después igual un minuto de descanso. Y en el siguiente paso, que sería el número 5, se calcula una carga casi máxima que permita completar de 2 a 3 repeticiones, agregando igualmente, como en el anterior paso, del 5 al 10% de la carga utilizada. O sea, de 4,5 kilos a 9 kilos o de 10 a 20 libras. En el sexto paso tenemos que debe haber un descanso de 2 a 4 minutos, esto para evitar una fatiga. Y luego en el paso 7 se le indica a la persona que realice un intento de repetición máxima, aumentando la carga utilizada anteriormente, igual del 5 al 10%. En el siguiente paso igual tenemos que darle de 2 a 4 minutos de descanso para que no haya fallo. Y en el paso número 9, si el sujeto falla, el intento de una repetición máxima con el peso ya establecido, se disminuye la carga quitando del 2,5 al 5% de la carga anterior. Y el sujeto debe intentar hacer una repetición. El paso número 10 es igual darle de 2 a 4 minutos de descanso. Y se continúa aumentando o disminuyendo la carga hasta que el sujeto pueda completar una repetición máxima con la técnica adecuada. A esto, el 1RM o la repetición máxima se debe lograr en 5 intentos. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con la parte de muy breve, que es únicamente ya para cerrar, es la confiabilidad de este test como tal, que en varios de los estudios científicos que estuvimos indagando, ahí estuvimos investigando un poco, eh, el índice de correlación interclase, que bueno, por sus siglas en inglés, el ICC, la mayoría de los artículos mencionaban un porcentaje, un coeficiente de correlación arriba de 0,90, 0,9, 0,90, que en este caso, en uno de los artículos que decidimos investigar o prestar más atención, mencionaba que dentro del press de banca, el índice de correlación, o más bien el coeficiente de correlación, es mayor a 0,91
mientras que en la sentadilla trasera es es igual a 0.994. ¿Qué nos da o qué nos quiere indicar este coeficiente? Pues como resultado de todo lo que es los estudios y las propuestas que se han hecho, menciona que hay o es altamente confiable para levantadores entrenados, mientras que en principiantes se sugiere familiarizar un poco este tipo de evaluaciones antes de aplicárselas. Se mencionaban cerca de 4 o 5 sesiones, que era considerable para poder tener una óptima confiabilidad, o sea, en cuanto a la validez de los resultados, y que este parámetro no tuviera un margen de error muy elevado, más bien, por decir. Y otra cosa era que había unas cuestiones de, de que dependía también esta confiabilidad, este coeficiente que variaba en relación al grupo muscular, en relación al sexo, en relación a factores también un poco tanto fisiológicos, que eran los que mencionaba, como el tipo de la adaptación, el que si eras un atleta entrenado o no. Todas estas cuestiones eran las que hacían que este parámetro pues fuera un poco variable, pero pues con los números que les hice mención, nos arroja que este test para la evaluación de la fuerza máxima, de la repetición máxima o fuerza, es bastante confiable para poderlo nosotros implementar. Bien, y para cerrar, como conclusiones, se menciona que el test de repetición máxima es considerado como el gold estándar para la valoración de la fuerza muscular fuera del laboratorio, que además se trata de un protocolo estandarizado de evaluación de un RM con una breve entrada en calor y un corto periodo de familiarización. Es una técnica de medición confiable para valorar los cambios de la fuerza muscular independientes de la ubicación del grupo muscular o el sexo, que era algo que yo les había mencionado, que hacía que tuviera una diferencia, pero no era significativa porque nos permitía tener un coeficiente realmente confiable, bastante alto. Otra cosa es que, como tal, el test de RM es utilizado por preparadores físicos, profesionales de la salud y el fitness, y por especialistas de la rehabilitación para cuantificar el nivel de fuerza, valorar desbalances en la fuerza y valorar programas de entrenamiento. Pues a todo esto de lo que se les hizo mención, y con respecto a los valores que ya les acabo de mencionar, a la confiabilidad que tiene este tipo de evaluación, pues debemos más bien tener una familiarización en cuanto a saber la manera de cómo implementarlos, cuándo implementarlos, y obviamente en qué grupo o en qué deportistas podemos utilizarlos de mejor manera para tener una planificación adecuada de lo que pretendemos hacer con nuestros atletas en cuanto a los objetivos. Y bien, pues para cerrar, pues esto es todo de nuestra parte. Estas son algunas nuestras referencias bibliográficas, y con esto pues terminamos en la cuestión de las presentaciones, me parece, de los equipos.